Porque la discusión en la que parece que nos quiere meter López permanentemente es conmigo o contra mí. Esa es la discusión política, no hay otra. Es a favor de todo lo que yo hago o en contra de todo lo que yo hago. Y lo que decimos es, no, eso es mucho más complejo. Lo que tienen que entender es que en el 2024 esto va a ser una pelea de callejón. Ya lo dijo el presidente en el Zócalo, no piensa dejar el poder, no piensa moderarse y no piensa dejar un moderado. Hoy el cáncer de la democracia liberal no es los ismos de los libros de historia, ¿no? Los socialismos, los comunismos, Hoy el cáncer de las democracias liberales es el populismo autoritario. Una cosa es cierta, en la boleta no va a haber otro López Obrador, no, ninguno de sus corcholatas tiene las tablas que tiene este hombre. Seguimos con la revisión de diferentes textos y libros aquí en Político MX y con las entrevistas con sus autores en una época fundamental que está viviendo nuestro país y en una politización también que se está viviendo como quizá no lo habíamos visto hace mucho tiempo, y ante ello la importancia y la necesidad de poder platicar con diferentes mentes respecto a diferentes opiniones y diferentes textos. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen aquí en el estudio de Político MX Paco Calderón y Max Kaiser, que están presentando un nuevo libro, un nuevo texto que se llama Lo que diga tu dedito, un manual ciudadano para indecisos o decepcionados, de la editorial Grijalbo. Paco, Max, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este espacio de Político MX. Un gusto estar contigo. De pronto se unen dos tipos de talentos, pero dos mentes políticas. Paco, con lo histórica que ha sido tu carrera como monero, como caricaturista, como crítico del poder desde hace muchos años, hoy en el periódico Reforma, y Max, tú también con tu carrera en el servicio público, pero ahora desde esta parte también más desde el periodismo y bueno, también Twitter y a todo lo que le meten. ¿Cómo nace esta idea de unir los dos talentos y de unir las dos capacidades para el texto que vamos a platicar a continuación, Paco? Pues mira, nace un poco de mi fan interno de Paco de toda la vida. En mi casa, cuando yo vivía en casa de mis padres, la tradición de los domingos era pararse a ver qué había puesto Paco en la lata de los domingos, ¿no? Y de pronto mis padres y yo éramos fans absolutos, y yo siempre decía, yo un día quiero trabajar algo con Paco, ¿no? Y de pronto nos comunicamos vía Twitter, nos acordamos echar un cafecito juntos y platicar de cómo le hacemos para que la sociedad mexicana se meta en la política, entienda de política y le entre a este momento tan complejo de la vida mexicana. Así nació. Y te llegó el tweet, y ¿qué dijiste, Paco? Sí, cómo no, pues con mucho gusto. Y fuimos, nos tomamos un café y él traía un montón de ideas en la cabeza, y entonces ahí más o menos las fuimos moldeando. Y salió este libro que yo creo que va a ser muy útil, porque te sorprendería ver, deja tú en el mexicano promedio, en gente que uno supondría educada, la ignorancia absoluta que hay en cosas básicas de la política, que es el Estado, que es la división de poderes, que es el federalismo, que es la Constitución, que son las leyes. Mucha gente está en la inopia. Ah, sí. Por ejemplo, ¿cuánta gente no conoces tú que cree que los judiciales pertenecen al Poder Judicial? Y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces empezó Max a hacer una serie de pildoritas, se le llama Politics for Dummies, en los cuales ir diciendo, bueno, mira, las cosas deberían ser así, las cosas están así, y para poder corregirlas deberías de hacer esto, y da una serie de pildoritas. Y a mí se me hace, bueno, que el libro está sensacional. Ahorita me lo acaban de florear 2 personas en la calle. Un repaso también por la historia moderna de la política mexicana, muy breve, que es la introducción que tiene el libro, para después pasar a todos los puntos.
me parece de ciudadano, ¿no? Muchas veces se habla de la ciudadanía y de pronto no entendemos que la ciudadanía no es por default, y la ciudadanía se ejerce, y hay que ser un ciudadano 24 horas al día, 7 días a la semana, y no puedes ejercer esa ciudadanía sin conocer los contextos, sin conocer tus derechos, sin conocer incluso las líneas básicas de cómo funciona el Estado, de cómo funciona el gobierno. En ese primer repaso, Paco, de la historia política moderna de nuestro país, hay una recopilación también de tus caricaturas y de tus moneros y de tu trabajo a lo largo de los años. De pronto fue también necesario para ti desempolvar esos momentos y elegirlos, ¿no? Para ver cuál iba aquí en el libro. Así es, ya una vez concluido el libro, dijimos, bueno, necesitamos una especie de introducción y no solamente soltar así de inmediato las pildoritas, y entonces a Max se le ocurrió hacer un recuento de los últimos años, de cómo llegamos a este sexenio. Y bueno, pues ahí la bronca es un poquito empezar desde dónde, ¿no? Puedes empezar desde Díaz Ordaz y el 68, puedes empezar desde Salinas y la apertura económica, etcétera. Y pues aquí fue un poquito ver hasta dónde tenía yo caricaturas disponibles, y entonces empezamos desde allí. Desde Ernesto Zedillo, ¿no? Prácticamente es donde empieza el recuerdo. Así es, y un poco la idea fue cómo empezó la transición a la democracia, ¿no? Es decir, cómo nos convertimos en este país que hizo las reformas, que remoldeó al Estado mexicano para ser una democracia, pero no hizo la ciudadanía. Lo difícil fue escoger. Nos echamos toda una mañana en el estudio de Paco haciendo un análisis de todo su archivo para ir escogiendo caricaturas y que fueran como muy relevantes y que a todo mundo le recordaran ese momento. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mucha gente con la que he platicado le pasa que cuando ve una caricatura de Paco se acuerda del momento. Se acuerda de qué estaba pasando, qué se estaba viviendo, y esas fueron las que escogimos, porque lo que decimos es, no llegamos a este momento de la nada. O sea, hay para muchas personas como un vacío de conocimiento de cómo llegamos hasta aquí. No, hay muchas cosas concretas que nos trajeron a este momento. Por eso queríamos hacer el recuento, ¿no? Y a partir de ahí tienes mucho más claro cómo partir a cada uno de los conceptos que se ponen, ¿no? Las causas y los efectos. Y ya entrando al formato del libro, es un libro de una lectura diferente. Tienes la introducción a los diferentes puntos que quieren explicar. Tienen los 5 puntos en donde ustedes consideran se encuentra el país o el Estado en esa parte, y las 5 recomendaciones o los 5 ideales de cómo debería ser en ese sentido, en la parte perfecta e ideal, el funcionamiento del Estado. Pero no solamente es el Estado, son los medios de comunicación, son las redes sociales y muchos otros puntos a los que ustedes se adentran. De pronto yo buscaba la parte de partidos políticos como tal, y siendo esta guía lo que diga tu dedito y el empoderamiento que esto puede generar a los ciudadanos, yo les quisiera preguntar, en un país partidista y en un país cupular y en un país en donde de pronto volteamos a ver nosotros como ciudadanos las opciones y tienes, no sé, de pronto a Alito enfrente, tienes a Marco Cortés, sin meternos en adjetivos de ellos. ¿Cómo puede un ciudadano con este conocimiento y con este tipo de textos avanzar políticamente en el país en un sistema partidista y presidencialista como el que tenemos? A ver, una de las cosas que platicamos mucho Paco y yo es que después de las grandes reformas que nos trajeron al sistema democrático, los ciudadanos no le entramos al tema. Parecía que los políticos iban a resolvernos los problemas. Ellos iban a generar las agendas, ellos iban a poner las soluciones, nosotros solo teníamos que escoger al que ponía las mejores soluciones. Y lo que decíamos Paco y yo es, así no funcionan las grandes democracias del mundo. Las democracias del mundo son de ciudadanos que le ponen a los partidos políticos la agenda, les dicen las prioridades, les imponen los liderazgos que son los que quieren llevar a las urnas. Esa chamba no la hicimos nosotros. Entonces lo que quiere ser este libro es un instrumento de batalla. Por eso cada uno, como bien lo apuntabas, cada uno de los 30 conceptos es cómo se ve hoy, por ejemplo, el Congreso. ¿Cómo se ve hoy? 5 puntos muy concretos y cómo se debería de ver. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los ciudadanos comunes le entren a la discusión política. O sea, tengan 5 puntos muy concretos. Primero, el concepto genérico y luego 5 puntos muy concretos de cómo se ve hoy para poder hacer, digamos, la crítica y el análisis, pero 5 puntos que queremos que le impongan a los partidos, a los candidatos, a los actores políticos que están en la batalla. Y por eso decimos que es un instrumento de batalla.
un instrumento de batalla para ciudadanos, para que lo traigan aquí debajo del brazo y en los próximos meses y años le impongan la agenda a la clase política, ¿no? Un instrumento de batalla para los ciudadanos. No sé, ¿qué diría un morenista, Paco, en ese sentido del libro, entendiendo también las ideologías, entendiendo dónde están parados cada uno de ustedes en las críticas al actual gobierno? ¿Qué podría decir, por ejemplo, un morenista de este ideal o de estas recomendaciones para una batalla? Que no le va a gustar, evidentemente. Ciudadana. Es un libro a favor de la democracia liberal, de la economía de mercado. Es un libro que está a favor del Estado de Derecho. Con un presidente que te dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley, bueno, pues entonces vamos a estar a piques con ellos, ¿no? Esa es la verdad. Pero mucha gente, y por eso le ponemos ahí que es para indecisos o desencantados, mucha gente dice, bueno, es que yo le di un voto de confianza a este gobierno, yo le di el beneficio de la duda y veo que lo que me habían prometido no resulta, no es tal. Y entonces dicen, pero entonces, ¿a dónde hago? Nosotros no podemos llegar y decir, no, mira, vota por estos. Nosotros lo que podemos decir es, mira, este es el país, estos son los problemas, las soluciones más factibles son estas, y bueno, tú ve qué te ofrecen los candidatos y vete por ahí. Sí, que entiendo que no se propone una bala de plata y no se propone una solución específica a las personas que no encuentren, digamos, un espacio en la política actualmente, pero sí, digamos, es una guía para esas personas de lo que podrían y de lo que deberían exigir, más allá de que quizá las opciones políticas no están ahí. ¿Consideran que las opciones políticas es que las opciones políticas están allí, pero nunca esperes encontrar la opción política perfecta? Y hay una tontería muy común en nuestro país que es, como no está tal cual el partido que a mí me ilusiona, entonces anulo mi voto. Perdón, si anulas tu voto estás votando por el que está en la silla. Esa es la verdad. Desgraciadamente, en la enorme mayoría de las democracias en todo el mundo, votas por el menos peor. Pero el chiste no es, bueno, voto por este y me desentiendo. Al contrario, voto por este y ahora le exijo, estoy encima de él, quiero que cumpla. Lo voy a criticar en cuanto yo vea que se sale 1 milímetro de lo que él había dicho o que empieza a meter la pata, se lo voy a decir. Esta idea del hombre providencial cuyo capricho es la ley y el pueblo ha robado que lo secunda en todo, bueno, perdóname, 1, eso no es democracia por más que te lo digan, y 2, esos experimentos ya se han tratado en todo el mundo, nunca han tenido buenos resultados. Llámale tú en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, en el país que quieras, cada que ha llegado ese modelito, se viene para abajo. Y otra de las tonterías que escuchamos comúnmente es esta generalización de todos son iguales. La verdad es que no. No todos son iguales. Hay personas, candidatos, dirigentes partidistas, partidos que, a pesar de ser, como dice Paco, absolutamente imperfectos, por lo menos creen en la democracia, en la idea de la democracia, en la Constitución, en la idea de la Constitución, y otros abiertamente declaran que no. Una de las cosas, uno de los conceptos que definimos es el del populismo autoritario, que es una de los cánceres que hay no solo en México, sino en las diferentes democracias liberales. Hoy el cáncer de la democracia liberal no es los ismos de los libros de historia, ¿no? Los socialismos, los comunismos. Hoy el cáncer de las democracias liberales es el populismo autoritario. Del espectro, del lado del espectro que tú me digas, que es la idea de no controles democráticos, no equilibrios, no órganos autónomos. Sí, no sirvió nada de lo que se creó, entonces terminen con todo. Exactamente. Hay otro tipo de opción, ¿no? Y el partido hoy en el gobierno cree en eso, ¿no? O los otros partidos, la mayoría de los otros partidos no creen en eso, creen en la competencia, en la democracia. Entonces un poquito la idea de este libro es dejarle a los ciudadanos tomar sus propias decisiones, tener su propio criterio. Por eso se llama Lo que diga tu dedito. Y está señalando a una persona concreta, ¿no? Cada uno de ustedes va a generar su propio criterio en torno a qué es lo mejor para el país, ¿no? Sí, los mexicanos no hemos sido educados para la democracia, esa es una tragedia, pero esa es la verdad. Se nos da todo el mito revolucionario y lo que tú quieras, pero a la hora de la hora
el ciudadano es bastante indolente. Una de las cosas que a mí me duele mucho ver en este gobierno es qué rápido vuelve toda la sociedad a los patrones anteriores a la democracia. Ya volvemos a ver normal el tapadismo, ya volvemos a ver normal el estatismo, ya volvemos a ver normal todos estos desplegados de los gobernadores hincándosele al presidente. Sí, señor presidente, usted sigue la vanguardia. Las mantas esas que ponía Díaz Ordaz y Echeverría en el Zócalo ya vuelven a aparecer. Híjole, ahora sí que hemos arado en el mar. Bueno, pues ahorita todavía es tiempo de detener ello y retomar el camino de, ¿sabes qué? Tú hazte responsable de tu país. Mucha gente, recuerdo un empresario, ya falleció, que me decía, qué mal hicimos nosotros en nuestra juventud de no habernos involucrado en política. Nos decían, no, la política te va a abaratar, son muy corruptos, eso déjaselo a los ladrones. Y eso es exactamente lo que hicieron. En México la política ha sido patrimonio de grillos, de ladrones, de corruptos. Hoy la gente dice, no, yo qué voy a meter en eso. Y luego hay otra serie de tonterías. La gente que dice, ay, los gringos nunca van a permitir tal cosa. Los gringos van a permitir eso y más. O sea, llevamos, ¿qué te gustan? 200 años los países latinoamericanos de vida independiente con los gringos al lado y han permitido todo tipo de dictaduras y atropellos. ¿Tú crees que no van a permitir eso? Claro que lo van a permitir. Tú no esperes que otro país haga por tu país lo que tú no estás dispuesto a hacer por él. Y los pesos y los contrapesos. Esos son importantísimos. Más que nunca, ¿no? En todo el mundo, como decíamos. En todo el mundo. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto en este gobierno? Que tratan de destruirlos o dominarlos a todo vapor. De pronto dice el presidente López Obrador en las mañaneras y lo reitera constantemente, que somos una sociedad más politizada, ¿no? Justamente lo que tú decías, Paco, de respecto a quizá cómo nos alejamos los ciudadanos de la política y a quién le dejamos la política. ¿Ven una sociedad más politizada en ese sentido o no necesariamente? Sí, pero justo parte de la misión que nos autopusimos a Paco y yo es una sociedad politizada que necesita instrumentos de conocimiento para saber cómo entrar en las discusiones. No solamente es la opinión por la opinión, ¿no? Exacto. Déjame te pongo un ejemplo muy concreto de este momento. El Poder Judicial. El Poder Judicial llevaba toda la transición siendo como el no político, el que no estaba en la discusión política. Hoy es el centro de la política mexicana. Hoy está en sus manos cuidar el sistema electoral. Y hay que explicarle a la gente que el Poder Judicial no es la presidenta de la Corte o el presidente anterior de la Corte, que tenía una relación muy estrecha con el presidente López. El Poder Judicial es un aparato muy complejo. Sí, la Suprema Corte es el órgano máximo, pero hoy en tribunales colegiados de circuito, en unitarios, en jueces federales, hay amparos que tienen que ver con el sistema electoral. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay recursos que van a moldear o no, permitir o no el plan B. Y sí, en la Corte hay controversias constitucionales, pueden llegar amparos que tienen que ver con el tema y acciones de inconstitucionalidad que van a resolver el tema. Bueno, si queremos una sociedad politizada que respalde al Poder Judicial para que se caiga el plan B, para que se mantenga el INE, hay que explicar todas estas cosas. Entonces, esta sociedad politizada tiene que tener más herramientas para poder entrar en la discusión, porque la discusión en la que parece que nos quiere meter López permanentemente es conmigo o contra mí. Esa es la discusión política, no hay otra. Es a favor de todo lo que yo hago o en contra de todo lo que yo hago. Y lo que decimos es, no, eso es mucho más complejo. Un ciudadano adulto, un ciudadano de una democracia adulta, discute tema por tema, causa por causa, reforma por reforma. Y no, yo no me siento ni de la oposición ni porrista. Yo no creo que debamos dejarnos los ciudadanos encajonarnos en estas discusiones dicotómicas, ¿no? Para ir cerrando, perdón, dos preguntas más. Por una parte, el tema de la comunicación, en la que los dos son expertos, y tú lo decías ahorita, Max, la agenda y la manera en la cual la agenda se gana todas las mañanas desde Palacio Nacional y ponen a la clase política, a la oposición, a los empresarios, incluso a nivel internacional, a discutir sobre el tema de lo mismo. ¿Cómo pueden ayudar textos como este libro y también cada uno desde su trabajo, desde su visión,
a balancear de alguna manera la conversación rumbo al 24? Bueno, interviniendo en ella. Evidentemente, el presidente muy hábilmente, desde que era jefe de gobierno, empezó con esto de las mañaneras. Todos los días yo meto el tema. Y la oposición y los ciudadanos no supimos reaccionar a tiempo. Bueno, ahora es entrándole a la discusión, entrándole a las redes sociales, entrando a la participación. Evidentemente, ahora está el hombre en una posición infinitamente más poderosa que entonces, pero lo peor que puede hacer la ciudadanía es no hacer nada, es resignarse, es callarse la boca o dedicarse, como sucedió cuando yo era niño con Echeverría, a hacer chistes. Aquí ahora es hacer memes. No, tú tienes que entrar y participar, esa es la verdad. Hay un libro muy bonito reciente de Timothy Snyder que se llama On Tyranny, sobre la tiranía. Y da varias recomendaciones muy concretitas sobre el tema. Y dos de ellas me vienen hoy a la mente, que es, para evitar que tu democracia se convierta en tiranía, hay que levantar la voz y hay que ser valiente. Hay que enfrentar al poder con voz, con argumentos, con información, ¿no? Como dice Paco, lo peor que podemos hacer en un momento complejo de una democracia es callarse, es esconderse. O hablar de manera tibia. No decirle a las cosas por su nombre, no decirle a las cosas por lo que son. Tratar de quedar en Corea del Centro, que le dicen ahora. Exactamente, ¿no? Y Snyder lo pone de manera muy concreta, el hacer este matiz de las cosas. Otra de las recomendaciones muy concretas es decirle a las cosas por su nombre, de manera concretita. Tiranía es tiranía, abuso de poder es abuso de poder, corrupción es corrupción. Matizar esto, no levantar la voz, no hacerlo con valor, le deja el camino libre a los que no les gusta la democracia liberal, ¿no? Y estos textos, ¿no? Que también hemos visto que han aparecido muchísimo, pero Why Democracy Dies y On Tyranny y todos estos textos que, digamos, tienen la misma intención de fondo que su libro. Por último, hablabas tú de lo que va a suceder o lo que puede suceder en el 24. Nadie tiene una bola de cristal. Yo siempre digo, a ver, el diagnóstico que se hace es el diagnóstico del día y hoy las cosas son como son, pero todo puede cambiar. ¿Son optimistas de que el 24 no está definido? Se los pregunto como ciudadanos, se los pregunto como periodistas, se los pregunto como especialistas. Y lo que parece ser inminente según las encuestas, lo que parece ser inminente según las dudas que hay entre la oposición por esta alianza, lo que vaya a suceder en el Estado de México ahora en el 23. Si no fuera optimista no hubiera hecho este libro, esa es la verdad. Muy bien. Pero claro, una cosa es ser optimista y otra cosa es ser ciego. Se requiere un enorme trabajo y una presión constante sobre la oposición por parte de los ciudadanos de hey, muévete, no te anquiloses en tu burocracia. Si tú crees que lo que vas a guardar es tu ínsula barataria, tu huesito chiquito del cual comes, lo vas a perder todo. No te centres en tu burocracia interna, en tus pleitos internos de que ahora me toca a mí, a mí ya me la deben. Ve y busca a la ciudadanía. Ve y busca a la ciudadanía. Yo me quedé pensando en eso cuando la marcha a favor del INE en noviembre, que la verdad, yo que entre muchos otros lo estuvimos impulsando, jamás me imaginé el enorme resultado, la convocatoria gigantesca que tuvo. Y entonces es para decirle a la oposición, maestro, ahí está el campo. La cosa es que te despiertes, agarres la onda y te pongas a hacer tu chamba. ¿Falta un liderazgo en ese sentido? Mucho. Mira, yo noto en la oposición dos tipos de candidatos. Los muy vehementes, pero que les falta un poquito de sustancia, que no salen nada más del señalarle el error del otro, pero a ver, ¿qué me propones? Y por otro lado, los que sí tienen ideas más masticadas, pero no quieren oponerse, quieren llevársela por la suave. Lo que tienen que entender es que en el 2024 esto va a ser una pelea de callejón. Ya lo dijo el presidente ahora en el Zócalo, no piensa dejar el poder, no piensa moderarse y no piensa dejar un moderado. El que tenga oídos, que oiga. Y entonces lo que tienen que hacer los candidatos es, digamos, hacer un coctelito. El que es más vehemente, empezar a leer más y tener un poquito más de migajón que ofrecer. Y el que es más timorato, irse más a la ofensiva. A la ofensiva no quiere decir
ofensiva sobre las personas. Eso es muy fácil. Eso déjaselo a López Obrador, que con eso fue con lo que triunfó, ¿no? El riquín canallín y el hacerse güey en cada uno de los debates. No. Sé inmisericordia, sé duro, ataca con todo en las ideas. En las ideas. Una cosa es cierta, en la boleta no va a haber otro López Obrador. No, ninguno de sus corcholatas tiene las tablas que tiene este hombre. Evidentemente, él está pensando en eso porque él quiere mandar tras bambalinas. Pero si está citando al general Cárdenas, lo primero que hizo Cárdenas fue quitarse al padrino una vez que llegó al poder. Entonces, cuando se hagan los debates, vete con todo sobre las ideas que ellos no tienen. Hace poquito, lleva dos ocasiones en que nos hace publicidad involuntaria López. En Sonora y en otra mañanera, repitió esta idea de los de antes creen que van a regresar al poder, pero lo que diga mi dedito, y volvió a hacer esta seña del no, ¿no? Y nosotros decimos, no, lo que diga el dedito del ciudadano. Ya sabemos que López está intentando 5 cosas, la estamos viendo todo el tiempo, 5 estrategias. La primera es esa, esto está definido. O sea, le dice a la población, ya ni le muevan, ya ni le hagan esto. Usted se burla de los candidatos de oposición, pone a cómicos incluso como precandidatos, se burla. ¿Y por qué? Porque él dice, esto ya está definido. 2, quiere dividir a la oposición, quiere muchos candidatos, quiere 5 candidatos a la presidencia para que se divida en pedacitos. 3, todo está sustentado en sus programas sociales de transferencias de recursos en efectivo, porque sabe que tiene un electorado ahí cautivo. Ya les dijo abiertamente, les pago para que luego me ayuden. Lo dijo en una mañanera también abiertamente, ¿no? El cuarto es dejar el crimen organizado libre, a que participe en las elecciones, a que mueva, a que mate candidatos, a que mate reporteros, los está dejando libres. Y la quinta lo estamos viendo todo el tiempo, el golpeteo permanente, el intento de destrucción del INE, ¿no? Si no logra destruir al INE, si no logra imponer a candidatos hoy que están concursando para consejeros, va a desconocer al INE y va a decir, ese INE me juega chueco, ¿no? Son 5 cosas que ya sabemos que está haciendo permanentemente. Se los tenemos que decir a la población para que se preparen. La participación masiva le da la vuelta a esas 5 cosas. Eso es lo que creemos que te mantiene la puerta abierta e indefinido el 24. Sí, el manual, ¿no? El descrédito a la prensa, la saturación de las cortes, el eliminar las líneas entre los distintos poderes y lo que eso implica en todo el mundo otra vez, ¿no? O sea, tampoco no es algo desconocido. Max, Paco, de verdad, gracias por acompañarnos. Un último comentario respecto al libro, lo que quieran decir, lo que nos quieran platicar, lo que nos quieran anunciar respecto también a las presentaciones y demás. El 30 a las 4:30 en el Porrúa de Chapultepec estarán Federico Reyes Heroles, Solange Márquez y Ciro Murayama, ¿no? Entonces es muy bonito. Y pues decirle a todo mundo que lo compren y que lo compartan, que lo traigan ahí debajo del brazo, para que cuando lleguen a una reunión sean ese dolor de muelas de aquellos que quieren discutir con slogans, ¿no? Es una buena guía. Yo también diría que más allá de temas partidistas, ideológicos, es una buena radiografía de lo que es el Estado, de lo que es el gobierno y de algo también puede servir, ¿no? Más allá de las afinidades de cada quien. Paco, un honor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Max, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Casa. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos.